¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder encontrarnos para estudiar la palabra de Dios como cada día. ¿Qué les parece si comenzamos, como lo hacemos habitualmente, con una oración pidiéndole a Dios la dirección en este estudio de hoy? Querido y amoroso Padre que estás en el cielo, rogamos de que tu Santo Espíritu nos dirija al estudiar tu palabra, que podamos comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas y que en este peregrinar aquí sobre la tierra podamos tenerte como nuestro principal aliado para llegar sanos y salvos a la patria celestial. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, hoy nos toca ver porque extranjeros fuisteis en Egipto. Recuerden que ayer estuvimos viendo un poco desde el comienzo de esta semana que estamos hablando acerca del extranjero dentro de tus puertas. Uno de los mandamientos de Dios habla incluso acerca de esos extranjeros que están dentro de las puertas de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro vecindario e incluso hasta dentro de nuestro hogar. Y si nosotros nos remontamos aún antes de esto, vamos a recordar aquellas palabras que Dios le dice a Abraham, ¿sí? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjense qué importante. Ya Dios se lo había advertido a Abraham de que su descendencia iba a morar en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, y hasta le dice el tiempo, 400 años. A ver, vamos a la historia. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel precisamente estuvo bajo la servidumbre de sus actos como esclavos de un pueblo, aquel pueblo que si no se hubiese despertado, ellos mismos pensaban que si Israel seguía creciendo, podía absorberlos a ellos en lugar de ellos mantener el control de Israel. Así que en este contexto estamos viendo lo real que fue para este pueblo lo sucedido, ¿sí? Eran extranjeros viviendo en un país que no era el propio. Y esto, por supuesto, lo que sucedió en estos primeros capítulos que relata el libro de Éxodo, ahí en el capítulo 14 y el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aquel pueblo estaba acorralado, estaba encerrado entre montañas por un lado, el mar enfrente, el ejército por detrás. Dios abre un camino de salvación para aquel pueblo. En el capítulo 15 y el versículo 13 de Éxodo dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
el lugar donde el Señor estaba preparando para que ellos fuesen a habitar. Y este versículo me gustó mucho más porque habla de algo muy personal en este sentido. Por eso nuestro canal, tu canal, se llama Redención Multimedios. Porque lo que queremos es transmitir ese amor de Dios, lo que Dios hizo, hace y hará por su pueblo, es redimirlo, es sacarlo de ese lugar de pecado, de ese lugar de servidumbre, de ese lugar de esclavitud, para llevarnos a una patria especial. Por eso nosotros creemos que redención es lo mejor que nos puede pasar. Sentir que el Señor está allí, tomándonos de la mano, caminando a nuestro lado. En el capítulo 19 de Éxodo también vemos otro tema que es muy importante. Aquel pueblo no había nacido, no había sido elegido para ser un pueblo esclavo, para ser un pueblo de servidumbre. Aquel pueblo había sido escogido para ser diferente. Y dice en el versículo 6 del capítulo 19, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Hijo de quién sos? Hay una frase muy popular que dice: no soy el dueño de este mundo, pero soy el hijo del dueño. Y en este caso creo que bien aplica esta frase a nosotros hoy. ¿Sí? Nosotros no somos los dueños de este mundo, es más, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos de paso, pero sí somos hijos del dueño de este mundo, y ese dueño está preparando una casa, una habitación especial en su palacio para recibirnos. Él quiere morar con nosotros. También dentro de este libro de Éxodo, si bien estamos estudiando Deuteronomios, Éxodo es ese nexo de relato de lo que fue pasando el pueblo de Dios en ese peregrinar por el desierto. Y las palabras del Señor les dice al pueblo: recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad. Ustedes estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. A ver, ¿por qué tenía que suceder esto si Dios los había elegido como un pueblo especial, distinto, diferente? ¿Por qué tenía que el pueblo de Dios estar sometido a la esclavitud cuando era un pueblo, como dice, escogido para ser sacerdotes, gente santa, ser una luz frente a los ojos de los demás pueblos? Bien, esa gente santa, ese reino de sacerdotes, muchas veces se resistía a confiar en el Dios de dioses, al Señor de señores. Y es por eso que, como veíamos ayer, ellos iban recibiendo algunas órdenes para que fueran puliendo su carácter, para que fueran mejorando sus
relaciones interpersonales que no eran muy buenas en algunos casos. Recuerden que muchísimas veces el pueblo se levantó en contra de su líder y muchos de los que vivían allí con ellos eran gente necesitada, gente pobre, gente humilde. No todos los que salieron de Egipto salieron ricos y millonarios. Entre ellos, muchos de ellos, recuerdan que lo dijimos ayer también, habían venido egipcios. Muchos de los pueblos circundantes por donde iban pasando también se iban uniendo a esta caravana de pueblo especial. No todos tampoco tenían mucho, así que muchos también fueron quedando en el desierto por aquel pecado de haber rechazado la voluntad de Dios de darles allí en poco tiempo la tierra prometida. Así que en aquel peregrinar habían muchos extranjeros, muchas viudas, muchos huérfanos, muchos marginados de la sociedad. La marginalidad no se terminó nunca en este mundo. Y muchas veces hemos visto desde el comienzo de nuestra historia, y lo vamos a tener hasta el final de esta, donde Dios le habla a su pueblo más de una vez en ser benevolentes, en ser dadivosos, en ser generosos con las viudas, los huérfanos, los desamparados e incluso con los extranjeros. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha sido ejemplo de lo que quiere para su pueblo, este pueblo, que muchas veces maltrata a sus congéneres, que muchas veces maltrata a sus hermanos. ¿Cuántas veces has recibido un mimo en tu alma diciéndote que lo que estás haciendo está bueno? ¿Cuántas veces recibiste de alguien importante una ayuda? Yo puedo dar testimonio de muchos casos e incluso en lo personal. Gente que se acercó en los mejores momentos y gente que se acercó en los peores momentos. Como extranjero, como peregrino, como pobre, pero he recibido ayuda. Así como hemos recibido ayuda, también procuramos dar esa ayuda. No siempre se necesita una ayuda económica. A veces esa ayuda basta con que sea prestar un oído al que está necesitando, prestarle dos brazos para contenerlo, para darle ánimo, fuerzas. A veces son palabras que no lastimen, sino que sean palabras de estímulo. ¿Por qué no un beso? ¿Por qué no una bolsa de comida? Si somos peregrinos y extranjeros y estamos en este mundo de paso, seguramente queremos que en nuestra vida suceda lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y fíjense, los invito a que leamos juntos allá en Mateo capítulo 7, el versículo 12. Fíjense lo que dice. Así que todas las cosas, recordemos que la Biblia cuando habla de todo es plenitud, totalidad,
completo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Queridos amigos, si quieres que te traten bien, debes tratar bien. Si quieres recibir, tendrás que dar. Si quieres que las cosas sean justas, deberás ser justo. Si quieres recibir amor, deberás brindar amor. Y tal vez en tu cabeza esté pasando, como seguramente está pasando en la cabeza de muchos, es decir, pero yo trato de hacer lo mejor posible y lo único que recibo tal vez son patadas. No te olvides que incluso el pueblo de Dios, el pueblo escogido, tuvo que ser servidor y recibió muchas patadas y recibió muchos insultos y recibió muchas torturas, pero Dios no lo abandonó y Dios nos está ofreciendo esto mismo a nosotros. Así que si nosotros queremos seguir dependiendo de Dios, vamos a seguir clamando por esa ayuda, por ese sostén, porque todavía no hemos llegado a casa. No falta mucho. Estamos allí, muy cerquita de llegar a casa. Pero mientras estemos aquí, no nos queda otra que dar lo mejor de nosotros para recibir lo mejor de otro. Recuerden esa parábola del vecino que llamaba a su otro vecino y le daba cosas que estaban feas, que le rompía su jardín, le estropeaba sus plantas, le tiraba basura. Y aquel vecino respondía con amabilidad, con amor. Le traía una bandeja con frutas. Si podía, le limpiaba su patio. Sacaba aquellas cosas que afeaban la casa de ambos. Hasta que un día aquel hombre, cansado de ver la amabilidad de su vecino para contrarrestar todo lo malo que él le hacía, lo llamó y le preguntó por qué él hacía esto. Y la respuesta fue sencilla. Cada uno da lo que tiene en su corazón. ¿Qué estás dando? Tú, peregrino y extranjero en este mundo, ¿qué estás dando? ¿Qué esperas recibir? Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos dé la fortaleza necesaria para que podamos compartir con el mundo este evangelio eterno que tenemos, esta verdad presente que tenemos. Recordemos que estamos estudiando Deuteronomios dentro del contexto de la verdad presente, el libro del amor, el libro del pacto, el libro del evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas, el deseo de salvación, el deseo de brindarnos un hogar distinto y diferente. Que el Señor te bendiga, te guarde y permita que podamos seguir en esta preparación diaria para encontrarnos con Él muy pronto. Que el Señor te bendiga y nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio.